Hermanos, quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 9, desde donde estaremos hoy dando la enseñanza del Evangelio. Dice así Génesis, capítulo 11, versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Nosotros como pueblo del Señor creemos que cada relato que está en las Escrituras nos fue dejado allí para rellenar historias tras historias, simplemente para ocupar espacio hasta que viniera el Salvador. Nosotros creemos que el Espíritu Santo inspiró cada pasaje de las Escrituras, cada historia, cada evento, con un fin, y este fin era revelar a Jesucristo, revelar el carácter de Dios y también revelar el carácter de los hombres. Y la historia narrada aquí en Génesis 11 es una historia archiconocida. Todos tenemos conocimiento de la Torre de Babel. De una u otra forma hemos oído acerca de este evento. Algunos lo tildarán como un evento fantástico que no tiene ningún asidero en la historia. Otros, como nosotros, que creemos fielmente en que este relato es un relato histórico. Algunos lo tildarán simplemente como una historia que tiene un carácter pintoresco, pero que no tiene ninguna incidencia en la vida práctica de los creyentes o de la humanidad. Sin embargo, como nosotros sabemos que el Espíritu Santo no inspira historias solamente por el azar, nosotros creemos de que esta historia en sí tiene un fuerte mensaje y un mensaje imperecedero. ¿Cómo se muestra la sociedad aquí? Su relación con Dios, la manera en que el hombre actúa y las consecuencias de los actos del hombre. Todo lo que vemos en esta historia, en el relato de la Torre de Babel, es lo que hemos visto en todas las edades de la historia de la humanidad. Una y otra vez esto se ha repetido. Quizás no haciendo torres como la que hizo esta sociedad en este momento, pero sí en formas en que el hombre se ha rebelado contra Dios, ha construido sus propios sistemas de lo que sea para rebelarse en contra de Él, y posterior a eso, las consecuencias que ha venido sobre la humanidad por la rebeldía del hombre. Leemos entonces en Génesis 1 que el autor, en este caso Moisés, nos dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Tenía entonces. Moisés aquí está dándonos un contexto. ¿Y cuál es el contexto de lo que está ocurriendo aquí? Ya había pasado lo que todos también conocemos como el diluvio. Dios había traído aguas sobre la tierra y había exterminado a toda la humanidad a causa de su propio pecado, como un juicio sobre el mundo. Pero Dios había salvado a un hombre y a su familia, Noé. Ya conocemos que Noé había sido salvado por la fe, y esa fe se demostró en la obediencia de Noé a Dios, pues hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, y en eso demostró su verdadera fe. Una vez que Noé baja del arca junto a su familia, tenemos que pensar que ellos eran los únicos en todo el mundo. El mundo entero estaba desolado. No había más animales sobre la tierra. No había más humanos sobre la tierra. 8 personas en todo el mundo. Noé y su familia. Y era como que el mundo volvía a empezar. Tal cual como cuando Dios creó al hombre en el jardín, al principio, ya había un hombre y una mujer en todo el mundo, y de ellos nació toda la raza humana. Así ahora, después del juicio, quedó una sola familia de la cual vendría toda la raza humana. Entonces Dios va a Noé y le habla y establece un pacto con Noé.
y le dice lo siguiente: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Este mandato es semejante al mandato que recibió Adán en un principio, porque a Adán también se le dijo exactamente lo mismo, que fructificara y se multiplicara. En otras palabras, que tuviera mucha descendencia y que llenara la tierra con todo ser humano, con toda la humanidad. Ahora también Dios le dice a Noé de que el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. O sea que Dios le dio al hombre otra vez el dominio de la tierra. Y el hecho de que al principio dijera que Dios bendiga a Noé, quiere decir que esto era parte de la benevolencia de Dios sobre toda la humanidad. Dios traería bendición, Dios haría que la tierra volviera a fructificar. Dios guardaría de tal forma la raza humana en que podría volver a multiplicarse y ya regenerarse y ya volver a establecer una sociedad sobre la tierra. Dios había traído el juicio, ahora traía misericordia. Dios también establece que los descendientes de Noé debían decidir o poner leyes justas para que castigaran justamente a aquellos que hacían el mal. Y así establece la base de la sociedad. Y en el versículo 7 del capítulo 9 nos dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, otra vez lo mismo, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Otra vez el mismo mandamiento, que el hombre debía fructificar, multiplicarse, llenar toda la tierra. Y Dios había establecido un arco en las nubes, el arco iris, como el pacto visible con toda la humanidad de que jamás Dios volvería a traer aguas de diluvio y de juicio sobre la tierra, sino que mientras durara el sol y la luna, siempre habría primavera, verano, otoño y invierno. O sea, de que jamás Dios volvería a traer aguas de juicio para destruir completamente el mundo y la humanidad, sino que Él se encargaría en su misericordia de preservar al mundo sin importar el pecado del mundo. Y esto es algo maravilloso. Si hoy día nosotros tenemos las bendiciones que tenemos, es porque Dios se ha acordado de su pacto. Y cada vez que hay lluvia y sale un arco iris, aunque nosotros no lo tomemos en cuenta, es Dios acordándose de su pacto. Y ese es el contexto de lo que está ocurriendo aquí ahora en Génesis 11 con respecto a que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El hombre se estaba multiplicando. El hombre había probado el juicio de Dios y Noé había predicado a su descendencia entera sobre los juicios y la misericordia de Dios. Ellos sabían y entendían que rebelarse contra Dios tenía consecuencias funestas para toda la humanidad. Comprendían que el peso de sus acciones era medido por un Dios santo en los cielos, que no estaba ajeno a lo que ellos hacían en la tierra. Entonces los hombres empezaron a multiplicarse. Por ejemplo, un capítulo anterior, el capítulo 10, nos enseña cuáles son las generaciones de Noé. De esos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se empezó a poblar toda la tierra. Estaban cumpliendo el mandato. Dios les había dicho que hicieran esto. Y parece que todas las cosas iban bien. Pero nos dice ahora lo siguiente el relato bíblico. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, miren lo que dijeron aquí los hombres, todos unidos, un mismo lenguaje, un mismo propósito. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. En ese entonces la humanidad, como provenía de una sola familia, tenía una sola lengua. Por tanto, un mismo pensamiento.
Porque es normal que en una sociedad donde se hable el mismo lenguaje sea fácil de comunicar las ideas, las intenciones. Y entonces ellos, en vez de seguir el mandato que Dios le había dado por medio de Noé, ellos se rebelaron al mandato de Dios. Hicieron crecer sus familias, sí, pero hasta cierto punto, para luego simplemente decir lo siguiente, que vámonos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Todo el mundo otra vez estaba en contra del mandato de Dios. Todo el mundo otra vez hacía caso omiso a lo que Dios había establecido para la humanidad y se había volcado en contra de Dios. Dice que llegaron a una llanura. Una llanura es un lugar amplio, espacioso. Es un lugar llano en el sentido de que no hay ningún montículo, es un terreno plano donde es fácil construir. Era tan amplio este lugar que todos los humanos existentes en ese momento cabían allí. El problema está que en esos terrenos no se encuentran rocas, ni materiales aptos para una construcción tan grande como una ciudad y una torre. Pero cuando el hombre se ensimisma en su rebelión contra Dios, no le importan los obstáculos, sino que encuentra medios y formas para hacer lo que desea hacer. Y en ese entonces idearon un plan que era hacer ladrillos. Y vemos el ingenio del hombre, cómo el hombre, en vez de usar sus capacidades para la gloria del Señor y para traer alabanza a su Dios y con ellos honrar a su Creador, usa sus capacidades mentales, físicas, su recurso humano, en todo sentido, para hacer cosas con las cuales se tiene que rebelar contra Dios. ¿Y acaso eso no ha sido también nuestras vidas? ¿Dios acaso no nos ha dotado de maravillosas cosas con las cuales nosotros las hemos tomado? ¿Hemos ido en contra de lo que Dios ha establecido? Si Dios ha dicho, por ejemplo, que no debemos obrar mal, nosotros hemos sido inteligentes en hacer el mal, para ocultar lo que estamos haciendo sin que nadie nos mire, para ser hábiles en la mentira sin que nadie nos pueda delatar, para ser hábiles en salirnos con la nuestra, haciendo cualquier cosilla por allí sin que nadie tenga ocasión. Si podemos robar algo, que sea con habilidad, con tal de salirme con la mía. Si puedo engañar a alguien, con habilidad. Si puedo hacer un pecado, sé que no lo puedo hacer a expensas de todo, encuentro el lugar, la hora, la ocasión para hacer ese pecado. Hemos utilizado nuestros recursos para hacer el mal. Y no nos ha importado el hecho de que las consecuencias que podamos tener, al igual que estos hombres, para hacer aquello que está en contra de lo que Dios ha demandado. Y no solo eso, sino que también hemos tomado cosas que son buenas en sí mismas para hacer lo que ellos hicieron. Ellos dicen, para hacernos un nombre. Eso es orgullo. Eso es vanagloria. Ellos querían ser gloriosos a los ojos de todos los hombres. Ellos querían ser recordados como aquellos que habían hecho una cúspide que llegaba hasta el cielo. Y como su orgullo no era menor, ellos querían llegar a Dios bajo sus propios medios, construyendo una torre tan alta, que pudieran tocar el cielo con esa torre. Y ese es el pensamiento del hombre. Somos ávidos por recibir glorias de otros. Tenemos una compulsión, somos obsesivos en recibir alabanzas de otros. Casi siempre que escogemos algo, lo escogemos para que otra persona se fije en nosotros por lo que nosotros tenemos, hacemos, somos. Nos da vergüenza que otros vean nuestras debilidades. Nos da vergüenza admitir nuestras torpezas. Y así el hombre también como humanidad, ¿quién nos ha creado hasta el día de hoy?
muchas cosas con las cuales se enorgullece. Ciudades gigantes. ¿Es malo una ciudad? No. Pero son monumentos a nuestra propia gloria. El arte, la música, monumentos a nuestra propia gloria. No nos interesa a Dios en nuestros caminos. Y otra cosa que hicieron aquí también estos hombres, es lo que ya dije. Ellos buscaron acercarse a Dios bajo sus propios términos. Dios jamás había hablado de hacer una torre. Dios jamás le había dicho al hombre que podía acercarse a sí mismo, a Dios mismo, de una manera física, con cosas físicas. Pero el hombre, no entendiendo quién es Dios, se les ocurrió también hacer una torre que llegara hasta el cielo mismo. Esa es la forma en que los hombres inventan religiones. ¿Para qué? Para de alguna manera acercarse a Dios bajo sus propios términos. Era imposible que los hombres, con esa tecnología de ese tiempo, incluso con la actual, pudieran hacer una torre que llegara hasta el mismo trono de Dios. Dios es espíritu. Físicamente no podemos acercarnos a Él. Y muchos también en sus vidas han construido torres con las cuales se pueden acercar a Dios bajo sus propios esfuerzos. Muchos piensan que simplemente leyendo las Escrituras, acercándose religiosamente a lugares, o pagando ciertas cosas, o haciendo ciertas mandas, o realizando ciertas tareas religiosas, podrían ser aceptados por Dios. Sin embargo, nadie va a traer la presencia de Dios hacia sí mismo bajo esfuerzos que tienen que ver con cosas físicas o esfuerzos vanos en los cuales Dios no ha establecido esa forma para acercarse a Dios. Dios nunca va a aceptar a nadie que se acerque a Él que sea bajo los términos de la propia persona. Dios establece los términos en los cuales un alma puede acercarse a Él. Y no importa las buenas intenciones que alguien pueda tener, no va a llegar nunca a Dios si no es bajo los términos de Dios. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre. Todo su esfuerzo, todos sus recursos establecidos, ¿para qué? Para hacer su propia voluntad en el mundo. ¿Cómo puedo saber yo si Dios está conmigo o Dios no está conmigo? Si soy parte del pueblo de Dios, si soy su hijo o no soy su hijo. ¿Cuál es la voluntad que sigues? ¿Es tu propia voluntad o es la de Dios? ¿Vives como estos hombres bajo tus propios términos, haciendo tus propias torres de Babel, construyendo cosas para ti, para tu propia gloria? Buscando lo que haces, ser tú promocionado, bajo tus propias reglas, bajo tus propios pensamientos de cómo el mundo funciona. Si haces eso, estás siendo exactamente igual que estos hombres y construyendo tu propia torre, tu propio monumento a ti mismo, tu propia manera de acercarte a Dios, bajo tus propios términos. ¿Qué haría Dios con esto? Y lo terrible de esto, hermanos, es que esta sociedad es la sociedad después del diluvio, muy cerca del diluvio. Ellos ya sabían lo que ocurría cuando el alma se rebela contra Dios. No obstante, hicieron caso omiso a lo que en ese entonces la iglesia de ese tiempo anunciaba, predicaba y enseñaba. Ellos no quisieron oír las consecuencias de sus padres, de la raza anterior, o sea, no la raza anterior, sino de la generación anterior, sino que ellos otra vez se volvieron a rebelar contra Dios. Y eso es tan natural en nosotros los hombres. ¿Cuántas veces se nos ha advertido que hacer tal y tal cosa está en contra de la voluntad de Dios y tendremos consecuencias por vivir en contra de este Dios bendito? Y aún así lo hemos hecho. Inclusive, aunque no se nos haya dicho de que Dios estaba en contra de nuestro pecado,
sino que nosotros calculamos las consecuencias de esa mala acción que hicimos. Y aún así fuimos capaces de transgredir y hacer ese pecado y cometer esa mentira o ese robo o ese mal pensamiento o esa palabra hiriente o esa manera de ir en contra de los principios buenos. Sabíamos las consecuencias que había detrás de ese acto y aún así lo hicimos. Eso es el hombre. Estamos viciados al pecado. Y aunque entendamos que detrás de esos malos pensamientos y malas acciones hay malas consecuencias, aún así no nos detenemos y las hacemos. Versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir en contra de lo que han pensado hacer. Estaban completamente obsesionados con una labor que estaba en contra de todo lo que Dios les había pedido. Obsesionados. Trabajaban sin cansancio, día y noche. Nada los haría desistir. No habría ni una excusa en seguir haciendo esto. No había ningún tropiezo en ninguno de ellos para decir, oye, pero cálmate, quizás el Señor se va a irar, que quizás nuestro Dios va a ver estas cosas y se va a sentir ofendido y nosotros vamos a pagar las consecuencias de ello. Nada de eso. No les importaba absolutamente nada sino llevar a cabo la labor que ellos habían dispuesto. Así también ha pasado con nosotros. Nada nos hace desistir de torcer el rumbo que estamos llevando. Nos encanta nuestra propia vida, nuestra manera. Nos encanta que nuestro barco vaya bajo nuestra propia corriente. Y nada nos hace desistir de ello. Aunque nos adviertan de que nuestras acciones aquí en la tierra tienen consecuencia en la eternidad, después cuando muramos, aún así, corremos como caballos de bocado al lugar donde lamentablemente después de la muerte seremos enjuiciados por nuestros actos. Y aquí hay algo hermoso de parte del Señor, porque vemos que el Señor no es como los hombres. Él no actúa bajo pasiones. Él no actúa sin paciencia. El hecho de que diga aquí el texto, y descendió Jehová para ver la ciudad, implica que el Señor es lento para la ira, lento para el castigo. Él no descendió y quemó la ciudad, ni quemó a los hombres. Él no violó su pacto de decir de que no traería otra vez juicio de agua sobre la tierra. Bien pudo hacerlo, el hombre había violado el pacto. Pero el Señor no hace eso. El Señor simplemente desciende y va a ver qué es lo que los hombres están haciendo. Ahora, ¿necesitaba Dios descender a la tierra para ver lo que estaba haciendo? ¿Para ver qué los hombres estaban haciendo? No. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Pero aquí se nos presenta un lenguaje humano y una forma de que nosotros podamos entender la manera en que Dios es misericordioso con el hombre. Es como que Él dejara su trono y viniera presencialmente a ver qué es lo que el hombre está haciendo. Y aquí vemos, como ya dije, su paciencia, su misericordia. Él no va a soltar el castigo, sino que va a esperar el momento. Y hasta este momento Dios había permitido que el hombre construyera. No les había puesto ninguna traba tampoco. Como quizás esperando que el hombre se arrepienta, que el hombre considere su camino, que el hombre pueda entender qué está haciendo, que el hombre vuelva en sí mismo y vuelva a usar su mente en razón para comprender que su labor y su forma de vida que está llevando lo está guiando otra vez a un juicio divino. Y el Señor también es así con nosotros. Nos da tiempo en nuestra vida. Nos da años en nuestro pecado. Y no porque Él esté complacido por lo que nosotros somos, sino simplemente porque en su misericordia Él nos está dando tiempo para arrepentirnos.
para de alguna manera hallarle y volvernos a Él y encontrar en Él misericordia y perdón. Si tú no has venido a Cristo hasta este momento, si tú no te has reconciliado con Dios, si no has pedido perdón por tus pecados, si no has buscado la salvación de tu alma, déjame decirte que Dios hasta este momento ha tenido mucha paciencia contigo y te ha regalado todos estos días para que tú le encuentres y encuentres en Él el perdón. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y Dios también es justo, porque esto muestra de que Dios descendió para ver lo que estaban haciendo. Eso nos enseña de que Dios sopesa y juzga las obras de los hombres. Dios es el juez de toda la tierra. Y antes de emitir un juicio, Dios deja certeza de las obras y por qué va a dar el juicio. No es un juicio a ciegas, sino que Dios ve, pesa, establece, dimensiona, por así decirlo, cada acción de los hombres. Y es lo que está haciendo aquí. Los hombres estaban construyendo, empeñados en su obra, en contra de la voluntad de Dios, en contra del mandato de Dios. Estaban en ese trabajo. Dios desciende sin que los hombres se den cuenta y empieza a sopesar las acciones. Está juzgando la obra. Y eso es lo que Dios hace en todos nuestros días, con todas nuestras labores, con todas nuestras obras, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras intenciones, con todos nuestros hechos. Dios nos está sopesando. Dios está juzgando cada una de nuestras acciones. Y Dios es un juez justo. Y la manera que Dios tiene para sopesar nuestras obras no son una comparación entre nosotros y nuestro pariente, entre nosotros y nuestro amigo. La manera en que Dios juzga nuestras obras es conforme a su ley. Es conforme a sí mismo. Es conforme a su propio carácter. Él es la medida de todo bien y de toda bondad. Dios es la medida de todo lo que es justo, recto y perfecto. Por tanto, cuando Él juzga a un hombre, lo compara con su carácter. Es justo, es santo, es bueno. Y aquí, lamentablemente, la obra no fue hallada justa. Era una obra de rebelión. La humanidad otra vez estaba en contra de Dios. La pregunta es, si Dios hoy analiza tu vida, ¿cómo será hallada tu vida? ¿Cómo será hallada tu construcción? ¿Habrás vivido para siempre en todas las cosas que has hecho para la gloria de Dios? ¿Habrás sido perfectamente obediente a tus padres en todo sentido? Porque Dios ha dado mandamiento con respecto a que debemos ser obedientes a nuestros padres. ¿Habrás sido sincero en todas tus acciones y palabras y pensamientos? Porque Dios también ha dicho que la lengua mentirosa no estará con él. Ni tampoco aquel que tiene pensamientos malos. Tus pensamientos han sido todos rectos. Si Dios sopesa hoy nuestras acciones, si Dios hoy analiza nuestra vida como una ciudad que estamos construyendo día tras día, ¿qué hallará? ¿Justicia? ¿Saldremos libres? ¿Seremos como los hombres que estaban construyendo esta ciudad a la cual Dios la miró y dijo, no, esta obra no es buena? Recuerda, Dios es justo. Y Él sopesa las acciones con justicia. Si has tenido malos pensamientos, si has tenido malas palabras, si has insultado a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino, a quien sea, no saldrás con un buen juicio cuando Dios haya de juzgar tu vida. Si has mentido, si has hecho cosas que tú sabes que son malas en lo oculto, créeme, no saldrás libre de allí. ¿Qué pasó ahora? Versículo 7.
Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios ahora emite el juicio, un castigo sobre el hombre. Y esto es algo maravilloso, no que Dios castiga al hombre en sí, sino que lo maravilloso es que Dios está usando de misericordia aquí. No ha hecho caer fuego sobre el hombre. No ha vuelto a traer las aguas del diluvio porque está cumpliendo su promesa de que no lo haría. Pero sí el hombre tiene consecuencias de su mal actuar. Y Dios confunde la lengua de los hombres. Antes todos tenían una lengua porque venían de una misma familia. Ahora Dios, al confundir su hablar, ninguno podría comunicarse el uno con el otro. Y eso haría que se esparcieran. Y no se comunicaran y tuvieran esta traba de lenguaje para que el hombre ya no actuara en un mismo pensamiento en contra para rebelarse en contra de Dios. Pero no solo eso, sino que este pecado trajo de que ahora los hombres les fuera mucho más difícil encontrar el camino de vida. Porque ¿cómo se comunicaría ahora la verdad de vida? Antes era simple, todos hablaban el mismo lenguaje, por tanto la palabra de Dios recorría a toda la humanidad en un viaje, todos hablaban lo mismo. Pero ahora cuando Dios diera un mensaje por medio de la iglesia al mundo, habría una puerta cerrada porque el lenguaje haría una barrera para entender el mensaje del Evangelio. Dios estaba dejando a estas naciones en la oscuridad. Los estaba dejando para que fueran en sus propios caminos. Para que al oír el Evangelio, la palabra verdadera, hubiera dificultad en oír, porque ellos quisieron andar en sus propios caminos. Y eso pasará contigo, alma, si tú sigues insistiendo en vivir tu vida a tu manera. El peor castigo sobre un hombre o sobre el hombre es que Dios lo deje andar a sus propias anchas. Porque ya dije, llegará el día en que Dios vaya a juzgar todas nuestras obras. Y por eso ese lugar fue llamado Babel, porque Babel significa confusión. Porque allí Dios confundió las lenguas como un castigo sobre la humanidad por su rebelión en contra de Él. Pero ahora, ya para terminar, en el capítulo 12 ocurre algo maravilloso. En el capítulo 12 se da una esperanza para el hombre y para todas estas naciones. Miren lo que dice el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y mire lo que dice ahora. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahora vamos al versículo 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Mantengamos esos dos versos en la mente. En uno Dios le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. La pregunta es, ¿cuáles naciones? ¿Cuáles familias de la tierra? Las que habían sido maldecidas antes. Porque cuando la tierra se dividió en diferentes lenguas, cada uno se juntó con la persona que hablaba igual y se formaron las naciones. Pero bajo maldición. Ahora Dios le promete a esta persona, Abraham, de que tendría un descendiente. Y en ese descendiente, todas estas naciones en el mundo que habían sido maldecidas, ahora alcanzarían la bendición de Dios. La bendición de Dios. Dios prometió revertir la maldición sobre el hombre por medio de una persona por la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea que sin importar a qué nación pertenezca, a qué estatus social esté, alcanzaría bendición y reconciliación con Dios en esta única persona. Y esa única persona es Cristo. A Él se le dice, por ejemplo, en el Salmo 2, pídeme y te daré como herencia a las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. De Él se dice que en su ley esperarán las costas. Y cuando Jesucristo muere y resucita,
Él dice que sea predicado en su nombre el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Por tanto, hoy día hay salvación para nosotros. Hemos sido en nuestra vida rebeldes en contra del Señor y llevamos en nosotros la marca de nuestro pecado en cada una de nuestras acciones. Hemos construido nuestras propias torres de Babel con la cual nos hemos engrandecido delante de Dios. Pero Dios ha dispuesto a Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en la tierra cuando estuvo. Y que en el momento señalado por Dios, cuando Él estuvo en la cruz, todos estos pecados fueron puestos a la cuenta de Jesucristo. Y Él, en ese lugar público, fue juzgado bajo el castigo de Dios. No porque Jesús haya hecho alguna cosa mala, no. Sino que nosotros como pecadores hicimos el mal. Y Cristo llevó las consecuencias para pagar con su preciosa vida, con su perfecta vida, nuestra maldad delante de Dios. Y por medio de ese sacrificio, y después de 3 días de muerto, al levantarse de entre los muertos, Él se convirtió en el Rey de todo el mundo y el único Señor, el único amo de toda la creación. Para que por medio de Jesucristo todas las naciones alcanzaran salvación. Pero para que tú puedas alcanzar salvación, es necesario que hagas a Cristo tuyo. ¿Cómo es eso? Que tú creas en Él, en que Él es el medio suficiente para reconciliarte con Dios, en que dejes de construir tu vida a tu manera, tu propia Babel, renuncies a ese trabajo y vayas al Señor y confieses tu pecado y le pidas perdón por vivir una vida en contra de sus santos mandamientos y que te perdone en ese Jesucristo, en el nombre de ese Jesucristo que un día dio su vida y resucitó para salvar a pecadores como tú. ¿Qué harás si sigues construyendo tu propia Babel, tu vida, tu manera? Vas a ser juzgado por Dios un día y no saldrás de ese juicio con buen juicio. Pero si ahora frenas esa vida que llevas y confiesas tus pecados al Señor y te arrepientes de tus pecados, pidiéndole perdón a Dios, por Jesucristo serás perdonado de todo. Y para ti ya no habrá una Babel que será juzgada bajo el castigo de Dios, sino que tú serás un morador de la ciudad eterna de Dios. Y entrarás a la eternidad y a la eterna felicidad de los santos con Dios para siempre. Tu morada será junto a Dios y tu Rey para siempre será Jesucristo. Así que arrepiéntete y cree en Jesucristo para la eterna salvación de tu alma, porque hay perdón gratuito para todos. Oremos al Señor.